Libro El llamado supremo de la mujer por Elizabeth George. 10 maneras de vivir el plan de Dios para tu vida. Capítulo 12. Requisito esencial 6. Amar a la familia. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. Tito 2:4. La responsabilidad de amor más importante que tienen los padres creyentes es guiar a sus hijos al conocimiento salvador de Jesucristo. John MacArthur. El mundo tira de los corazones de nuestros hijos y los quiere arrastrar lejos de Dios. Amarlos significa estar dispuestas a descender a las trincheras y luchar a fin de que sus corazones se vuelvan a Dios, a su palabra y a sus caminos. Capítulo 12. Amar a la familia, un requisito esencial de la vida piadosa. Años atrás, cuando las 2 preciosas hijas que Dios me dio eran pequeñas, leí y guardé este poema anónimo que se encuentra en la biografía de la doctora Henrietta Mears. Esta mujer trabajó como directora de educación cristiana en la famosa iglesia presbiteriana de Hollywood, en California. Esta dama dedicada a Cristo y a los niños, que nunca se casó, recibió la gracia de Dios para ser la directora de las escuelas dominicales que modelaron las almas y los corazones de muchas personas, tales como Bill Bright, fundador de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, que asistieron a sus clases de escuela dominical. Tal vez tú también desees guardar este conmovedor poema. Un pedazo de arcilla flexible. Tomé un trozo de arcilla para modelar y le di forma un día sin pensar, y mientras mis dedos la moldeaban, a mi voluntad se movía y la acataba. Al cabo de unos días la volví a tomar. El trozo de arcilla duro estaba al tocar. Tenía aún la forma que le había dado, pero ya no podía cambiar su estado. Tomé un trozo de arcilla viviente y día a día lo toqué suavemente. Lo modelé según mi arte y mi poder, flexible corazón de un niño al parecer. Al cabo de unos años lo volví a buscar. Era su mente la que quería mirar. Tenía aún la marca que le había dado y ya no podía yo cambiar su estado. Henrietta Mears fue una mujer que sirvió a Dios toda su vida formando las vidas de los hijos de otros para Cristo. La pregunta es la siguiente: si eres una madre, ¿haces lo mismo por tus queridos hijos? No hay nada ni nadie que sea más preciado para mi corazón que mi familia. Si eres madre, estoy segura de que sientes lo mismo. Sin embargo, tanto tú como yo debemos tener cuidado con el tiempo. El tiempo es sutil. Parece que pasa con lentitud, con demasiada lentitud para nuestra forma de ser impaciente. Cuando somos madres jóvenes, nos encontramos en el frente de batalla de la vida familiar con una vida repleta de bebés, biberones, pañales y una agotadora falta de sueño. Este periodo de la maternidad parece transcurrir lentamente, hasta llegar a la segunda etapa que no proporciona mucho alivio, llena de comida salpicada, vasos de leche derramada, sobresaltos mientras intentamos enseñar a nuestros hijos a vivir sin pañales, aplicamos la disciplina y nos encontramos en una casa que nunca parece estar en orden. Si no tenemos cuidado, quizás nos encontremos deseando que estos días acaben de una vez, estos poquísimos y preciosos días que Dios nos ha dado para formar los corazones tiernos y flexibles de nuestros hijos. Acuérdate de Jocabed y Ana, madres devotas que solo tuvieron unos 3 años para estar con sus hijitos. Con mucha facilidad caemos en la trampa de desear que nuestra vida y las de nuestros hijos pase más rápido, que terminen estos días que al parecer no tienen importancia y que algunas veces nos traen molestias. Podemos anhelar que la terrible carrera de madres a tiempo completo termine a fin de seguir adelante con la verdadera vida. Y ante la primera oportunidad le confiamos el cuidado de nuestros pequeños a una niñera o los anotamos en un jardín de infantes varios días a la semana e incluso todas las mañanas. Sin embargo, en realidad tanto tú como yo sabemos que el tiempo vuela más rápido de lo que pensamos. Es fácil que nuestros días se llenen simplemente dejando que las horas corran, sin tomar con seriedad el tiempo breve que en verdad tenemos para enseñarles a nuestros hijos. Antes de que nos demos cuenta, sus corazones tiernos y flexibles se endurecen y se transforman en una mente y un carácter que están preparados para la vida. Entonces,
¿Qué haces mientras pasa el tiempo? ¿Qué haces para que los minutos, los meses y los años valgan la pena? Como madre cuyas hijas han crecido y se han convertido a su vez en madres, te confiaré esta mezcla de lo que hice, de lo que otras hicieron y de lo que hacen mis hijas ahora a fin de poner en práctica el llamado supremo de Dios de amar a nuestros hijos. Ya sea que tengas hijos pequeños o no tan pequeños, estos medios bíblicos ordenados por Dios y que el tiempo ha honrado, influyen en los resultados y lo hacen de una manera grandiosa. 10 maneras de amar a tus hijos. 1. Enséñales. Conozco a muchas madres y padres que gastan grandes sumas de dinero y separan grandes cantidades de tiempo para asegurarse de que a sus hijos se les enseñe a jugar bien al baloncesto o al fútbol, para que aprendan a tocar el piano, a cantar, a bailar o a dar volteretas, incluso para que aprendan a tomar el té de manera correcta. Y a todo esto le adjudican gran importancia. Se aseguran de que sus hijos dominen ciertas habilidades y desarrollen pasatiempos, que sus hijos desde la infancia hasta el altar usen la ropa adecuada, las marcas y los estilos de última moda. Hasta los pequeños deben saber todo acerca de los personajes infantiles que están de moda y deben estar familiarizados con los nombres de cada personaje de Plaza Sésamo. No quieren que su hijo parezca un extraterrestre o un tonto. No, deben andar a la moda, deben estar en onda. La lista de las cosas mundanas que una persona no puede dejar de conocer es interminable, pero las cosas de más peso, los requisitos fundamentales de la vida cristiana, cosas como ir a la iglesia, memorizar versículos de la Biblia e himnos, aprender a tener devocionales diarios, a orar, a ofrendar en la iglesia, a servir a otros, a ayudar a la gente, a extender misericordia y compasión, se tratan como algo secundario o que no se debe tener en cuenta. Querida madre cristiana, debemos despertar la tremenda responsabilidad que tenemos de enseñar a nuestros hijos. Debemos hacer nuestra lista de cosas cristianas que no se pueden dejar de conocer. Una vez confeccionada la lista, debemos disponernos a enseñarles a nuestros hijos la manera de vivir como cristianos. Deben saber acerca de Jesús, quién es Él, y deben conocer sobre su muerte purificadora a favor de ellos. Nuestro ruego más importante a Dios debe estar relacionado con la salvación de las almas de nuestros hijos, y nuestra instrucción debe señalar con seriedad a aquel que puede hacer efectiva esa salvación. Y hablando de despertar a esta tremenda responsabilidad, escucha estas palabras de los amigos de mi esposo, Dennis y Don Wilson, que nos hacen pensar. El amor devoto de los puritanos hacia Dios, su obediencia y la lealtad a las Escrituras y la perspectiva eterna que tenían de sus hijos les daba una conciencia de responsabilidad paterna y de mayordomía que sobrepasa en gran manera a la de la cultura cristiana de hoy. Sus palabras de desafío escritas siglos atrás deberían calar hondo en nuestro corazón. Dicen: en sus manos está el hacer de ellos la mayor bondad o la mayor crueldad del mundo. Ayúdenlos a conocer a Dios y a ser salvos. Así harán más por ellos que si los ayudaran a ser señores o príncipes. Si descuidan sus almas y los crían en ignorancia, en mundanalidad, en impiedad y en pecado, se los están entregando al diablo, al enemigo de las almas, tanto como si se los vendieran. Los están vendiendo como esclavos a Satanás. Se los están entregando a aquel que los engañará y abusará de ellos en esta vida y los atormentará en la vida por venir. Ahora bien, ¿no te dan estas palabras una perspectiva un poco diferente y más eterna de tu llamado supremo a ser maestra de la verdad? Amada madre privilegiada y llamada por Dios, nuestra tarea de maestras no es optativa, de ninguna manera, como aprendimos en el capítulo anterior, sino que es un mandamiento de Dios. Es otro de sus llamados supremos para la mujer que tiene pequeños, y grandes también, y nietos. Entonces, preciosa mamá, ¿amas lo suficiente a Dios como para pagar el precio de procurar con seriedad cumplir su mandamiento de enseñarles a tus hijos acerca de Él? ¿Amas lo suficiente a tus hijos como para sacrificarte a ti misma? Poner esta disciplina en su lugar tendrá un costo personal.
como para sacrificar tu tiempo. Otros intereses menos importantes tendrán que hacerse a un lado para dar lugar a los más importantes. Sacrificar tu energía. Enseñar es una tarea que vale la pena, pero nunca es fácil. ¿Y sacrificar tu dinero? Deberás conseguir Biblias, libros, música y materiales que te ayuden a enviar la enseñanza de la verdad de Dios justo al corazón de tus pequeños. Te costará todo esto y más, además de la adecuada preparación y de la separación metódica de un tiempo para asegurarte que tus hijos conozcan todo acerca de lo más grande en el mundo, el amor de Dios hacia ellos y sus instrucciones acerca de cómo deben vivir. 2. Prepáralos. Sin lugar a dudas, cada madre debe preparar a sus hijos a fin de que trabajen, cumplan con sus responsabilidades y hagan las cosas con ganas y con una buena actitud. Sin embargo, más importante que esta instrucción vital para la vida es preparar a nuestra descendencia en la obediencia, obedecer lo que enseña la Biblia, obedecer a su padre y a ti, su madre. Y en este punto debo comentar que no puedo contar las veces que he escuchado a mis hijas decirles a sus pequeños: debes obedecer a la abuela y al abuelo. Les enseñan a hacer lo que Jim y yo, sus abuelos, les pedimos. Los niños también deben aprender, y hay que prepararlos, a respetar a sus maestros, a respetar la autoridad, a cooperar con los demás y también a cumplir con sus responsabilidades. Como escribe el pastor y escritor Chuck Swindoll, debemos mantener firmes las riendas. Debemos exigirles responsabilidad con sus obligaciones en la casa, en la escuela, en el trabajo y en la iglesia. Querida mamá, tu enseñanza es fundamental y tu preparación es de vital importancia porque la instrucción que se recibe sobre las rodillas de la madre y las lecciones paternales, junto con los píos y dulces recuerdos de aquellos momentos junto al fuego, nunca se borran totalmente del alma. 3. Háblale a Dios acerca de ellos. Antes hice una breve mención de Mónica, pero ahora quiero ser más específica acerca de la inspiradora vida de oración de esta santa mujer por su familia. Mónica era una mujer, esposa y madre de 3 hijos que vivió sus 56 años desde el 331 hasta el 387 después de Cristo. Uno de ellos era Agustín, un hijo díscolo que se convirtió en un hombre de temperamento exaltado y hábitos inmorales. En la escuela se unió al grupo más indisciplinado, rechazó de plano las enseñanzas cristianas de su madre y decidió hundirse en lo más profundo del pecado. De todas maneras, la Santa Madre perseveró con paciencia en la oración por su hijo corrompido. Sin embargo, Agustín la evadía y se burlaba de sus enseñanzas cristianas y de sus oraciones. Cuando decidió irse de Cartago a Roma, Mónica deseó acompañarlo, pero no llegó más allá del puerto, ya que este hijo maquinador engañó a su sincera madre y la convenció para que pasara la noche en una iglesia. A la mañana, Agustín se encontraba de camino a Roma y Mónica se había quedado atrás. Con tristeza, pero en oración, regresó a su hogar. Sus oraciones persistentes recibieron respuesta cuando en Milán, Italia, la predicación persuasiva del gran obispo Ambrosio, mezclada con el incenso de las fieles súplicas a Dios de una madre a favor de su hijo, al fin ganaron a Agustín para Cristo a los 33 años de edad. Se cuenta que luego de escuchar la noticia del nuevo nacimiento de Agustín, la querida madre dijo: «Ahora puedo morir». Es de lamentar, pero en el viaje que hizo para encontrarse con su hijo luego de su conversión y bautismo, justamente eso fue lo que sucedió. Al final, la fe de Mónica, sus oraciones y su vida cristiana ayudaron a influir en toda su familia para que se hiciera cristiana. Agustín se convirtió en uno de los padres de la iglesia primitiva más grandes y de mayor influencia. Antes de morir, esta santa y amorosa madre vio a sus 3 hijos y a su esposo convertirse al cristianismo. Querida lectora y querida madre, amar a nuestros hijos es orar por ellos. Es cierto, enseñamos y preparamos, pero también le hablamos a Dios acerca de ellos. Aun cuando nuestros hijos dejen de escucharnos, Dios no lo hace jamás. ¿Eres una madre de oración? ¿Estarías dispuesta a orar 33 años si tu hijo fuera díscolo, cruel, degradado y corrupto? Amada, Dios nos llama a amar a nuestros hijos, sea como sea. Y el amor ora. 4. Háblales acerca de Dios. Por supuesto que debemos hablarle a Dios acerca de nuestros hijos, pero también debemos hablarles a nuestros hijos acerca de Dios. Esa es la enseñanza de Deuteronomio 6, 6 y 7. Debes hablarles de Él.
estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deberíamos aprovechar cada oportunidad para hacerlo y también deberíamos crear esas oportunidades para hablarles acerca de Dios. 5. Dedica tiempo para leer sobre la maternidad. Durante los días en que discipulaba a mujeres más jóvenes, no solo le hacía leer a cada mujer casada 5 minutos acerca del matrimonio, sino que a todas las que tenían hijos también les pedía que leyeran 5 minutos diarios sobre la crianza de los hijos. ¿Para qué? Para mantenerlas afiladas como madres, para mantenerlas alertas en la enseñanza de sus pequeños, para hacerles pensar en su llamado supremo como madres, para mantenerlas en contacto con expertos en el campo de la crianza de los hijos, para mantenerlas en un constante anhelo de hacer mejor su trabajo, esforzándose con deseo y con energía en sus obligaciones maternales y manteniéndose comprometidas hasta lo más profundo en seguir con fidelidad su llamado supremo a ser una madre piadosa. Deseo recomendarte el mismo ejercicio a ti, mi amiga. Lee y lee y lee un poco más. Haz fichas con la información que recoges. Con el tiempo desearás volver a leerlo si el Señor añade más hijos a tu familia y cuando, si el Señor quiere, debas enseñarles a las madres más jóvenes lo que has aprendido. ¡Qué día tan maravilloso será ese! 6. Dedica tiempo para leerles. Conozco a muchos padres que tienen la rutina de leerles cuentos clásicos para niños a sus hijos pequeños. Como ex profesora de literatura inglesa, tengo una lista de los 100 libros que se consideran fundamentales en la educación de los niños. Sin embargo, como madres piadosas, como madres cristianas y como creyentes que tienen en sus manos el llamado supremo de Dios a amar, enseñar, preparar, etc., a sus hijos, nuestra prioridad debe ser leerles a estas mentes tiernas, maleables y moldeables la palabra de Dios, las historias de Dios y buenos libros acerca de Jesús. Deben tener conocimiento de la Biblia y de sus héroes. Las palabras inspiradas por Dios que se encuentran en la Biblia deben arraigarse en los corazones de nuestros preciosos pequeños. Qué maravilloso si sus sueños y aspiraciones estuvieran llenos de ejemplos de hombres y mujeres que con fidelidad sirvieron a Dios, en lugar de títeres y dibujos animados, de superhéroes con capa y enmascarados, de los ídolos de los adolescentes y las estrellas de rock. 7. Enséñales a orar. Aquí tenemos algunas sorprendentes palabras que leí y guardé. ¿Entiendes por qué insisto en lo mismo? Cuando me encontraba en la agonía de la maternidad. La madre pagana lleva a su bebé al templo del ídolo y le enseña a sujetar sus manitas ante su frente en una actitud de oración, mucho antes de que haya podido pronunciar una palabra. En cuanto puede caminar, se le enseña a juntar algunas flores o frutas o a poner un poco de arroz sobre una hoja de banano y a colocarlas en el altar frente al dios ídolo. En cuanto puede pronunciar los nombres de sus padres, se le enseña a ofrecer sus peticiones delante de las imágenes. ¿Quién ha visto a un niño pagano que pueda hablar y no orar? Madres cristianas, ¿por qué hay tantos niños que crecen en esta tierra iluminada sin aprender a orar? Si esta escena es verdad, y sabemos que lo es, ¿por qué? ¡Ay, por qué, querida madre cristiana, esperamos o no les enseñamos a nuestros pequeños a orar? Sé que mi pequeño nieto Jacob aprendió a cerrar con fuerza los ojos y a esconder la cabeza entre las manos mientras daban gracias, bastante antes de que tuviera 1 año. Y la madre de mi pequeña Taylor Jane tuvo que taparle la boca en la iglesia porque le encantaba gritar «Amén» cada vez que alguien oraba durante el servicio de adoración. Apenas tenía 1 añito, pero ya estaba bien familiarizada con la oración en su hogar. 8. Cuídalos. Dedicaremos más tiempo a las obras de amor que se deben hacer en el hogar en varios capítulos siguientes, pero por ahora, tómate a pecho que amar a tus hijos significa cuidarlos. La comida, la ropa, el descanso, un hogar seguro, el orden, un programa a seguir y un lugar de paz son los derechos de tu hijo. Y tú como madre eres la que debe proporcionarle ese cuidado. Esto requerirá todo lo que eres y lo que puedes dar, con la gracia y la energía que provienen de Dios. Como me dijo un día mi hija Catherine cuando le mencioné que la notaba un poco cansada. «Ay, mamá, estoy cansada desde el día que Taylor nació». Eso casi dice todo a la hora de hablar del precio sacrificado que Dios les pide a las madres que paguen por su prole. 9.
Háblales acerca de Jesús. En la lista de obligaciones y de cosas que no podemos pasar por alto como madres que procuran responder al llamado supremo de Dios de amar a nuestros hijos, se encuentra la de hablarles acerca de Jesús. ¿Para qué? Para que conozcan el amor que Él les tiene. Juan 3:16. Y así ellos también le amen. Este capítulo habla del llamado supremo de Dios a amar a nuestros hijos, y mi pastor escribe: la responsabilidad de amar más importante que tienen los padres creyentes es guiar a sus hijos al conocimiento salvador de Jesucristo. Oro para que tus pequeños escuchen lo suficiente acerca de Jesús como para comenzar a rogarte: cuéntame las historias de Jesús. Tal vez reconozcas en esta frase el título de un viejo himno. Su autor, William H. Parker, un domingo regresó a su casa de la iglesia luego de enseñar en su clase de escuela dominical. Al reflexionar acerca del clamor constante de su clase, «Maestro, cuéntenos otra historia», escribió su famoso himno en aquella tarde del Día del Señor en 1885. Fíjate cómo abarca el amplio espectro de la vida, las enseñanzas y la muerte del Salvador. Cuéntame las historias de Jesús. Cuéntame las historias de Jesús que me encanta escuchar, cosas que le hubiera pedido que me dijera si estuviera aquí. Escenas al borde del camino, historias del mar, historias de Jesús, cuéntamelas a mí. Primero cuéntame cómo los niños se sentaban en sus rodillas, y me imaginaré que su bendición reposa sobre mí. Palabras llenas de bondad, obras llenas de gracia, todo a la luz del amor del rostro de Jesús. Con los otros niños entraré a la ciudad, agitando en alto una rama de palmera. Uno de sus heraldos, sí, cantaré hosanas a viva voz, Jesús es el Rey. Muéstrame esa escena en el jardín de amargo dolor. Muéstrame la cruz donde mi Salvador se sacrificó por mí. Tristes o brillantes, si son historias de Jesús, cuéntamelas a mí. A los niños les encanta escuchar historias. Como madre amorosa que amas a Jesús, ¿por qué no sacas ventaja del gran interés de tu hijo por las historias y llenas su mente con las verdades acerca de Él? ¿Por qué no permites que las historias de Jesús pongan un cimiento firme sobre el cual cada niño construya su vida? ¿Por qué no contarles a tus preciosuras las historias de Jesús? 10. Esfuérzate con la ayuda del Señor por ser ejemplo de piedad. Si eres una mujer que procura seguir a Dios y responder a sus llamados, estoy segura de que ya estás dando pasos agigantados en esta esfera de dar ejemplo de una vida espiritual frente a tus hijos. Sin lugar a dudas, el regalo más valioso que le puedes dar a tu familia es un buen ejemplo. Miremos hacia arriba. Amadas, hay decenas y decenas de maneras de amar a tus hijos. Confío y oro que luego de leer estos 2 capítulos comprendas mejor la clase de privilegio y el llamado supremo que tienes de amar a tus hijos. Sin embargo, la manera principal de amarlos es ir a la guerra, librar una lucha espiritual a favor de ellos. No existe un testimonio mayor del amor, el cuidado y la preocupación de una madre que la campaña que haga a favor del bienestar espiritual de su hijo. Esta fue la observación que el apóstol Pablo hizo con respecto a la madre piadosa y a la abuela piadosa de Timoteo, al decir que desde la niñez había sabido las sagradas escrituras, las cuales lo podían hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. Al mirar hacia arriba aquí, antes de seguir explorando los llamados supremos de Dios, considera de nuevo la importancia de este singular llamado a la maternidad. Como lo explica Ted Tripp en su éxito de librería, Shepherding a Child's Heart, pastorear el corazón de un niño, los padres están involucrados en un combate cuerpo a cuerpo en el campo de batalla más pequeño del mundo, el corazón del hijo. El mundo tira de los corazones de nuestros hijos y los quiere arrastrar lejos de Dios. Amarlos significa estar dispuestas a descender a las trincheras y luchar a fin de que sus corazones se vuelvan a Dios, a su palabra y a sus caminos. Dios quiera que tú, preciosa madre, siempre mires hacia arriba en busca de la fuerza y la gracia del Dios Todopoderoso y que pelees siempre la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12. El corazón de tu hijo está en juego.